las camaritas, porfa. Ya. Listo. Ok, vamos a iniciar antes que se nos haga más tardecito. Recuerde que estamos en nuestra segunda semana de contenido curricular, ¿verdad? Estamos ya viendo nuestra segunda semana. Aquí está 1B. Asimismo, recuerden que todas las actividades, información sobre el tema, lo van a encontrar en la plataforma. Aquí está todo detallado. Estamos en nuestra segunda semana, ¿verdad? Listo, ¿verdad? Entonces aquí recuerden que vamos a encontrar todas las actividades, vamos a encontrar el tema que es, ustedes pueden ir el fin de semana, ustedes los fines de semana pueden ingresar a la plataforma y revisando qué tema vamos a ir viendo, ¿verdad? Ir como que poniéndose, como que enfrascándose un poquito de los temas para ver si tienen alguna pregunta, hacerla en lo que es esta tutoría. Recuerden que la tutoría es para compartir experiencias, es para poder ir hablando sobre el tema, ¿verdad? Entonces, como yo les decía, aquí tenemos las diapositivas, que es donde encontramos información súper resumida, con ejemplos. Dentro de la misma hay videos. Encontramos acá más videos, también les dejo del mismo. Asimismo, la hojita de Word, donde también encuentran los temas, la actividad evaluativa que deben realizar y asimismo la tarea que deben hacer, ¿verdad? Entonces, chicos, continuando con nuestro tema. Nosotros ya vimos la semana pasada, estuvimos hablando un poquito de la química, la importancia, lo que vemos, lo que hemos pasado en el mundo, ¿verdad? Lo que hemos experimentado, cosas que hemos visto, en qué nos ha ayudado la química. También vimos un poco de lo que era la materia, su clasificación, ¿verdad? Listo. Vamos a continuar. Entonces hoy día vamos a estar viendo más, continuando viendo lo que son estos sistemas materiales. ¿Qué llamamos sistemas materiales? Todo lo que abarca la materia, todo lo que hemos visto de la materia, la clasificación, los tipos, sus formas, todo lo que nosotros vimos en la parte de nivelación, que vimos poco por poco los tipos de materia, las propiedades de la materia, ¿verdad? Todo eso lo vimos por separado y por encimita, ¿ya? A todo eso, ¿verdad? Todo lo que llamamos materia, todito, y todo lo que involucra esto se llama sistemas materiales, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí ahorita estamos viéndolo como que un poquito más a fondo, ¿verdad? Entonces, nosotros nos habíamos quedado en eso, en la clasificación de estos materiales, dependiendo si eran naturales, si eran de origen artificiales, ¿verdad? Hasta ahí nosotros nos quedamos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, continuando con esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pasaba? Estas formas de clasificación, ¿verdad? La clasificación que nos ayudan, nos permiten a diferenciar los materiales de uno con los otros, ¿verdad? Cuando necesita describir los materiales, nosotros podemos, con la clasificación, nosotros podemos saber para qué es esto, qué material tiene, de qué está compuesto, para qué yo lo puedo utilizar, ¿verdad? Y una de las propiedades que me ayudan a verificar esto, a poder clasificar esto, recuerden que nosotros ya vimos las propiedades de la materia, que eran las propiedades extensivas y las propiedades intensivas, ¿verdad? Entonces, de esas dos, ¿cuál es la que me ayuda o me permite clasificar a esto? Son las propiedades intensivas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cuáles eran esas propiedades intensivas, verdad? Aquí tenemos una imagen, tenemos la longitud, el peso, la elasticidad, el volumen, la masa, el color. Eran aquellas propiedades físicas
que son visibles, que yo puedo ver, ¿verdad? Si yo tengo aquí un cuaderno, yo puedo distinguir si el cuaderno es verde, el cuaderno es rojo, si es a cuadro, si es a línea, qué material está hecho, si es de cartón rígido, cartón reciclado, ¿verdad? Entonces, yo al saber esto, ¿verdad? Si yo aquí pueden... Yo al saber esto, yo me voy a dar un uso de para qué yo puedo utilizar. Si es de cuadro, digo, ya voy a utilizar para tal cosa. Si es de línea, lo puedo utilizar para esto. Entonces, eso es lo que me ayuda a saber estas propiedades, a saber para qué yo voy a utilizar estas materiales, ¿verdad? Entonces, también vimos un poco de la clasificación de las materias, ¿verdad? Vimos que según estas materias pueden crear mezcla, ¿verdad? Cuando se unen estos materiales unos con otros. Si yo mezclo sustancias, mezclo elementos, yo voy a tener un resultado final, ¿verdad? En este caso vemos que en el caso del granito, ¿verdad? Que es algo que yo puedo observar que está compuesto de varios elementos y se ve visualmente esos elementos como el cuarzo, la mica y el feldespato. ¿Yo qué puedo decir que es? ¿Qué mezcla es? ¿Qué tipo de mezcla era? Eso nosotros ya vimos. Aquella mezcla que se puede visualizar sus componentes. ¿Cuál era? A ver, chicos, recuerden, ¿cuál era esa mezcla que yo podía diferenciar sus componentes? Heterogénea. Muy bien, la mezcla heterogénea, ¿verdad? La mezcla heterogénea es la que me permite diferenciar cuáles son los componentes que yo voy a tener en mi resultado final, ¿verdad? Aquí nos ponen de ejemplo el cuarzo, ¿verdad? El granito que está compuesto por cuarzo, mica y feldespato, que son minerales que encontramos en la naturaleza. Listo, entonces aquí tenemos algunas situaciones que pasan en nuestra vida diaria, que nosotros hemos experimentado, ¿verdad? Y que tienen que ver mucho con lo que nosotros ya hemos visto, ¿verdad? Tenemos, según esto, la clasificación de la materia, por sus estados, ¿verdad? Y poco de raciocinio, ¿verdad? Entonces tenemos nuestra primera pregunta, que dice, ¿por qué en ambientes húmedos la ropa no se seca? A ver, ahí queda esa pregunta, vamos a ir respondiéndola. ¿Por qué en ambientes húmedos la ropa no se seca? ¿Por qué cree que sucede en eso? A ver, vamos a ir primero con Andy La Rosa. A ver, ¿cuál es su criterio de por qué cree que cuando el ambiente está húmedo, la ropa, yo lavo la ropa, la tiendo ahí y no se seca? A ver. Porque necesita eso y está húmedo. Ya, porque necesita el sol y está húmedo, ya. Pero si yo te digo, hay veces que el día está frío, no está haciendo sol, pero sin embargo pongo ropa y Ese se seca, harto pero viento, se tarda. A ver, dígame. a veces que corre harto viento y ahí se va secando. Ya, pero estamos hablando del ambiente húmedo. ¿Qué pasa con el ambiente húmedo? ¿Hay algo en ese ambiente? Porque no puede estar haciendo sol, la ropa se seca, tarda en secarse, pero se seca. Pero ¿qué pasa? Que nos dice que en ambientes húmedos la ropa no se seca. ¿Por qué será? A ver, vamos con Beltrán, a ver. A ver, Natalie Beltrán, ¿por qué crees que pasa? Buenas tardes, licenciada. Primero, mi nombre es Nathan. Segundo, no sabría decirle con las palabras técnicas porque he faltado 2 semanas a la escuela, pero es obvio que cuando hay humedad es más difícil que el agua se evapore. Por eso la ropa no se seca cuando hay mucha humedad. Ya, muy bien, es un punto de vista. A ver, Cedeño, a ver, ¿qué nos dice su aportación a esta pregunta? ¿Está de acuerdo con su compañera? ¿O usted tiene otro criterio de por qué cree que en ambientes húmedos la ropa no se seca? Sí, es algo más de criterio, es algo de pensar. Licenciada, yo quisiera dar una respuesta. A ver, diga, a ver, Montero, diga. Creo que se debe al vapor del agua que contiene la humedad, ¿no? Ya, muy bien, perfecto. Es a eso. Por eso les mencionaba y les reiteraba el ambiente húmedo, porque puede que no esté haciendo sol, ¿verdad? Puede que ese día esté, pero que ni el sol ni asome el ojo por ahí, ¿verdad? Pero sin embargo, yo lavo y la ropa puede que tarde todo el día o parte del siguiente en que se seque, pero se seca.
Pero ¿qué pasa en estos ambientes húmedos? La ropa no se seca porque en el aire, como dijo la compañera, están los vapores de agua, están partículas del agua que en vez que hacen que el agua se seque, el agua, esas partículas se añaden o se adhieren a la ropa y eso impide que el agua, que la ropa no se seque. Por más que pase días ahí, si el ambiente sigue húmedo, la ropa va a estar húmedo, va a estar mojada, no se va a secar por eso mismo, por las partículas que encontramos en el aire, en el ambiente. Por eso yo les decía que hay lugares que son más húmedos que otros. Aquí en lo que es la parte de la costa hay humedad, sí, pero esta humedad a veces con los rayos del sol que hace que hay un ratito que sale el sol como que te dice ya llegué y luego se va, hace que como que estas moléculas de agua se desintegren. Pero en el caso de la Amazonía, que ahí prácticamente siempre pasa lloviendo, casi no hace mucho sol, el aire en sí es húmedo y está difícil que la ropa se seque, ¿verdad? Entonces, eso hace que la ropa no se seque, porque en el ambiente hay partículas de agua, ¿verdad? Entonces, vamos con nuestra siguiente pregunta. Cuando yo tengo una olla, ¿verdad? Con agua y la pongo a hervir y esta ya llega a los 100 grados Celsius y está hirviendo, ¿qué cambio de estado demuestra? A ver, Villasís. Recuerden los estados del agua. ¿Cuál estado yo puedo ver cuando está hirviendo el agua? A ver, Yeleni. ¿Se acuerdan? A ver, acuérdense. Acuérdese de los estados del agua, no se los voy a decir, a ver, acuérdese de los estados, ¿verdad? Y cuando el agua está hirviendo, ¿verdad? Está hirviendo el agua, ¿qué cambio de estado está demostrando? Acuérdense que el agua lo ponemos en estado líquido, ¿verdad? Lo ponemos a hervir, le prendemos fuego. ¿Y qué estado experimenta? ¿Qué cambio de estado? ¿De líquido a? Gaseoso. Gaseoso, muy bien, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos el líquido cuando ya llega a 100 grados Celsius, es decir, que está hirviendo el agua, ¿verdad? Experimenta el cambio de estado de líquido a gaseoso, ¿verdad? Y eso nos lleva a nuestra siguiente pregunta. ¿Es lo mismo que una sustancia se evapore a que una sustancia hierva? A ver, Morales. Ese Morales lo escucho. Déjenme ir a conectar la laptop que se me va a descargar. Ya, ahí sí. Listo, a ver, ahora sí, disculpen. A ver, ¿es lo mismo que una sustancia se evapore a que una sustancia hierva? Pensemos, a ver, Morales. O sea, cuando hierve, ahí es que sale el humo, o sea, sale la vaporización y todo eso. Ya, Entonces, sí, porque para que salga el humo, la vaporización, se necesita hervir el agua o entonces hervir lo que se está para haciendo. ti sí es lo mismo. Sí. Ya, listo. A ver, Morales nos dice que sí es lo mismo. A ver, Mari, ahora sí te escucho, Yeleni. Yeleni Villasís, que antes no respondiste. A ver, ¿para ti es lo mismo la evaporación que se evapora que hierva? Sí, Ya, ¿por qué? porque lleva un proceso similar. Ya, muy bien. Ahí está la palabra clave, proceso. O sea, en sí no es lo mismo, pero conlleva el proceso. Es como que decir que uno, mediante el proceso, es decir, que a mayor temperatura, ¿verdad? Yo llego al proceso de evaporación, ¿verdad? Cuando el agua está hirviendo, ya ahí yo encuentro que es un cambio de estado, que ya el agua se está convirtiendo en gas, ¿verdad? Pero si se sigue manteniendo la temperatura, esa temperatura hace que ese proceso se alargue
y, ¿verdad? Y el agua ya se evapore finalmente, es decir, que ya la temperatura esa mayor temperatura hace que ya esas partículas de agua, esos gases, ya se dispersen, se desintegren, ya no quede nada y prácticamente encontramos es la olla vacía, ¿verdad? Entonces, es similar, pero no es exactamente igual. O sea, tiene que ver, van de la mano, sí, porque es un proceso que están atravesando ambos, en este caso el agua, ¿verdad? Son procesos. Si yo pongo el agua a la olla, lo pongo a hervir, hierve, ¿verdad? Y si me olvido de que está hirviendo, me voy a ver la novela, me voy a ver en TikTok, entonces el agua, ¿qué va a pasar con esa agua? Se va a evaporar. Entonces todo sigue, es un proceso, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo encontramos diferentes cambios, procesos, cosas químicas encontramos en lo que es la naturaleza, ¿verdad? Entonces nos dice que es muy importante conocer la composición de los materiales, ¿verdad? Es muy importante saber de qué están hechos estos materiales. ¿Por qué? Porque a veces nosotros necesitamos saber para qué componentes tiene, para ver si son aptos para la hornilla, para ver si son aptos para cocinar, si son aptos para poder ponerlo a la nevera que se congele, ¿verdad? Porque les voy a preguntar algo. Si yo tengo un vaso de vidrio y un vaso de plástico, yo puedo les pongo agua, ¿verdad? O jugo ya, y los puedo meter al congelador ambos. A ver, son dos materiales diferentes, plástico y vidrio. Y los meto al congelador, ¿qué va a pasar? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con ese vaso de plástico y qué va a pasar con ese vaso de vidrio? Yo al meter al congelador que tengo un jugo y quiero que se me congele. A ver. El de vidrio se daña. Ya. ¿Alguien más? A ver, ¿concuerda? El de vidrio también se congela, ¿no? Y se rompen. Ya, a ver, ¿alguien más? Pensemos. ¿Están de acuerdo con sus compañeras? Que el vaso de vidrio se rompe. ¿Están de acuerdo? Ya, ok, efectivamente, ¿verdad? El vidrio no tiene las mismas propiedades que lo que es de resistencia que lo que tiene el plástico, ¿verdad? Aunque dependiendo del tipo de plástico, ¿verdad? Pero el plástico es más resistente que el vidrio. Si yo pongo, como les dije, el ejemplo de jugo en el congelador, obviamente que yo voy a escuchar el boom. Va a explotar eso porque el vidrio no, por lo general, no es resistente a lo que es a esas bajas temperaturas, ¿verdad? Existe vidrio que sí es resistente al calor, que igual no todos, ¿verdad? Tenemos, por eso es importante saber el tipo de material, si se puede utilizar para ciertas cosas o no, porque son materiales que utilizamos en nuestra vida diaria, ¿verdad? Para cocinar, para lavar, para esto, para el otro, ¿verdad? Son cosas que utilizamos y si nosotros no sabemos la composición y cogemos, no, lo metemos nomás, ¿verdad? Puede que causemos accidentes. Lo mismo pasa si queremos meter algo en microondas o si queremos poner algo en lo que es al fuego, ¿verdad? Y si no es resistente, puede que ocasionemos algún accidente, ¿verdad? Entonces, llamamos sistemas material a todo cuerpo, conjuntos de cuerpo, cualquiera sea su composición, que fue elegido para ser observado y analizado, ¿verdad? Entonces, un sistema material siempre tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Entonces, esto es el sistema material, es decir, cuando nosotros queremos un material y lo vamos a analizar dependiendo lo que nosotros queramos. Lo vamos a analizar para ver si es útil, para ver qué componentes tiene, para ver su resistencia, etcétera. Todo esto es sobre la materia, ¿verdad? Entonces ya vimos también lo que eran elementos y compuestos, ¿verdad? Que los elementos eran sustancias puras que no podían descomponerse y los compuestos eran sustancias puras
que se pueden descomponer en los elementos que lo forman, ¿verdad? Los elementos eran los que encontrábamos en la tabla periódica, estos eran puros, estos de aquí no se descomponen, solamente se transforman, estos se transforman, es decir, que si yo mezclo varios elementos, yo voy a tener compuestos. Pero ¿qué pasa con los compuestos? Los compuestos yo sí los puedo descomponer, ¿verdad? Por métodos químicos, ¿verdad? O métodos físicos, yo los puedo descomponer y llegar a los elementos que lo conforman, ¿verdad? Entonces, asimismo, vamos a seguir viendo lo que es, hay un elemento, ¿verdad? Que es de uso cotidiano, lo utilizamos casi en todas las comidas, lo utilizamos para lo que es como sazonador. Entonces estamos hablando de quién, ¿verdad? Estamos hablando de lo que es el uso del cloruro de sodio, o más conocido como lo que es la sal, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poco de cómo se obtiene esta sustancia o este mineral, ¿verdad? O este sazonador, como lo querramos decir, cómo lo obtenemos de la naturaleza. De ahí viene nuestra pregunta: ¿de dónde proviene la sal que consumimos? A ver, ¿quién me dice de dónde proviene esa sal? ¿Cómo la obtenemos? A ver, participemos. ¿De dónde creen que viene? Viene de 3 fuentes, pero ¿cuáles son esas fuentes? De los océanos. Ya, muy bien, de los océanos, esa es una fuente. ¿De dónde más creen que viene la sal? A ver. Minerales que están en el agua, en el Ya, mar, de los océanos, seguimos con los océanos. Ya, a ver el resto. La arena también es salada, creo que también se puede sacar de ahí. Ya, la arena, muy bien, esa es nuestra segunda fuente, lo que es arena. Ya, entonces nos falta una. ¿De dónde creen más que viene la sal? Ya tenemos de los mares, lagos, ríos, bueno, dependiendo su salinidad, y de lo que es la tierra, la arena. Ya, nos falta una. ¿Dónde más creen que podemos obtener sal? A ver, chicos, ya habló sus compañeras Montero, Morales. A ver el resto. ¿De dónde creen que proviene la sal? Disculpen, ¿no hay unas minas llamadas como tipo minas de sal? Perfecto, de las minas. Ahí están nuestras 3 fuentes. Puede ser obtenida por mares, océanos, lagos, por arena y por minas de sal. Muy bien, perfecto. Entonces esas son nuestras 3 fuentes de obtención de sal. Entonces vamos a ver el siguiente video, donde veremos así el proceso de lo que es la sal y algunos usos que tiene la sal, porque la sal no solamente es para ponerla a las comidas o para comerla con sal y mango, no, también hay otros usos de la sal. Vamos a ver, pongamos atención. Viene de 3 fuentes. A ver. La sal proviene de 3 fuentes y de los océanos y lagos. La sal proviene de 3 fuentes: de las minas de sal, de la tierra, que una vez fue un lecho marino, y de los océanos y lagos salados. Las fábricas extraen sal del agua por evaporación. Ya sea de forma mecánica o natural, dejan que el sol realice su magia y produzca lo que es conocido como sal solar. Esta pieza de cristales de sal proviene del Gran Lago Salado de Utah, Estados Unidos. A su máxima capacidad, el lago es 7 veces más salado que el océano. Las cosechadoras recogen la sal de estanques de cristalización poco profundos y la cargan en camiones. Es el resultado de 2 años de evaporación, en el que el agua del lago se ha desprendido lentamente de la humedad y se ha condensado en una serie de estanques. Lo que permanece es un lecho de cristales de sal de unos 30 centímetros de profundidad. El camión descarga el cargamento en la cinta transportadora de la fábrica.
Primero, se enjuaga la sal para eliminar cualquier tipo de contaminante como algas y polvo. Si se utilizara agua fresca, se disolvería la sal. Por eso, se enjuagan con agua salada del lago. A continuación, secadores de aire caliente eliminan la humedad y el polvo de la sal en solo 3 minutos y medio. Los cristales de sal después pasan por una serie de mallas. Esto clasifica los cristales de sal en 3 categorías: grande, medio y fino. Cada tipo va a distintas cintas transportadoras que los conducen al depósito designado. La fábrica utiliza la sal de tamaño mediano para realizar las bolitas para los descalcificadores. La prensa comprime los cristales en forma de bolita junto con ciertos aditivos que ayudan a que actúen mejor. Algunos abastecimientos municipales de agua tienen un alto contenido en minerales. Esta dureza del agua hace que la sal sea difícil de limpiar y deja manchas en fregaderos, bañeras y baños. La sal provoca una reacción química que disuelve los problemas minerales. La fábrica embala los descalcificadores de sal solar en bolsas. También produce otros tipos de productos de sal solar, tales como la sal para piscinas, la sal para la calle, para deshacer el hielo en invierno y, obviamente, la sal de mesa. Las máquinas automáticas de embalaje rellenan tanto bolsas de papel como de plástico. Esta empresa también vende sal solar a industrias para utilizarla como ingrediente en productos tales como el detergente. También existe el mercado de la agricultura. Los granjeros compran bloques de sal solar, ya sea común o enriquecida con minerales, como nutriente para el ganado. La fábrica realiza distintas fórmulas de sal y minerales que tiñe de distintos colores para poder identificarlas. Para producir sal para el ganado, la máquina deja caer 23 kilogramos cada vez en un molde con forma de bloque. Una prensa ejerce 750 toneladas de presión, aglomerando los cristales en un bloque. El granjero simplemente lo pone entre el ganado y los animales lo lamen para obtener su dosis de sodio. Una etiqueta identifica el tipo de bloque. Este contiene yodo para prevenir un trastorno de las tiroides llamado bocio. Un aperitivo vacuno sabroso y terapéutico, por cortesía de un lago salado y el sol. Créame, señorita Bacamú, esto es la sal de la vida. Listo, ¿verdad? Ahí vimos lo que era la obtención de la sal, ¿verdad? En este caso, en este video, ¿de dónde se obtuvo la sal? ¿De qué fuente? A ver, estuvimos atentos, ¿de qué fuente? A ver, ¿de dónde se obtuvo la sal en este video? Estuvimos viendo el video y ahí vimos... ¿De un lago? De un lago, muy bien. Entonces, de un lago que es en el lago de Utah, que nos indicaba que era 7 veces más salado que era un océano, ¿verdad? Entonces, la obtención está entre lagos, ríos y mares, ¿verdad? Entonces, recuerden que había 3 fuentes, lo que eran lagos, ríos, mares, la tierra que alguna vez tuvo presencia de sal y lo que son las minas o cuevas de sales, ¿verdad? En este caso, en el video, se lo obtuvo o se lo obtiene a través de un lago. ¿Y con qué método había? Lo cogen el lago, ¿verdad? Pero ¿con qué método se obtenía? Había un método que se utilizaba. ¿Qué hacían para obtener también esa sal? Ya teníamos el lago, esa es la fuente. ¿Y cómo llegaban a tener esa sal ya como tal? Porque recuerden que el lago es líquido, ¿verdad? Para recoger la sal, ¿qué hacían? Por ¿Con qué método? evaporización.
Muy bien, por la evaporización o la evaporación a través del sol. O sea, hacían que el sol trabaje, que el sol haga su trabajo y evapore ese líquido y nos quedaban lo que son las cantidades de sal que vimos en el video, ¿verdad? Entonces, ahí teníamos esa sal. ¿Y esa sal para qué más era utilizada? Nos dijo que eran 4 usos que le daban esa sal, aparte del sal de mesa, ¿verdad? Habían 3 usos más. A ver, ¿para qué más era utilizada esa sal? La común es sal de mesa, que es la que nosotros consumimos. A ver, ¿para qué más se utilizaba esa sal? A ver, ¿para qué más? Ahí en el video estaba. ¿Para qué más se utilizaba? A ver, una era para quienes utilizaba. ¿Quiénes lamían esa sal? A ver, para su dosis de sodio. Los animales. El ganado, ¿verdad? La sal también es utilizada para el ganado, ¿verdad? ¿Para qué más es utilizado? ¿Para la limpieza de quién? De las piscinas y para lo que eran ciudades o países donde existe lo que es la nieve, para derretir lo que es la nieve o el hielo, ¿verdad? Entonces, esos son los usos que se les da a la sal. Pues la sal no es solamente, la industria de la sal no es simplemente que hace sal para enviarlos a nuestro hogar, ¿verdad? Sino que también hay muchos más usos que se les da a esta sal, ¿verdad? Que dependiendo el país donde se requiera la necesidad, es que se crean la sal se la utiliza de diferentes maneras y obviamente la fábrica se encarga de producir esa sal, ¿verdad? Entonces, chicos, con esto terminamos lo que era el día de hoy. A ver, ¿tenemos preguntas acerca de lo que hemos visto? No, Miss. Ya listo, chicos. Entonces, si no hay preguntas, con esto terminamos lo que es esta tutoría. Recuerden, ¿verdad? Revisar, leer, ¿verdad? Hacer las tareas. Si tienen tareas atrasadas que no han hecho, pónganse al día. Cuando terminen me las envíen, no tengo ningún problema, pero igual estén pendientes. Igual ya ayer yo les envié al grupo todo lo que hemos hecho hasta la semana pasada para cualquier cosa que ustedes mismos, si les hace falta algo, ahí mismo lo descarguen por el link que les envié, chicos. Entonces, con eso terminamos y nos vemos la semana que viene, chicos. Cuídense, pasen bien, vayan a la siguiente clase. Nos vemos. Chao. Chame. Chao, Miss.